Hola a todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este nuevo videoprograma. Hoy es un programa muy especial, es un programa donde vamos a profundizar un poquito sobre la teletransportación o el viaje interestelar avanzado. En los videos anteriores nosotros tomamos el tema de una manera sencilla, profundizamos poquito, pero estuvimos hablando del tema del potencial de frecuencias. Y se basa en el hecho de que todo lo que nosotros vemos como realidad, como universo, está hecho de dos cositas: energía y frecuencias. Entonces, todas las partículas subatómicas y las partículas atómicas pertenecen a un fenómeno ondulatorio. Y eso se puede mostrar, que un electrón se comporta como una onda y también se comporta como una partícula. Y que la masa simplemente es una propiedad que le otorga el campo de Gibbs. Que el campo de Gibbs no es nada más y nada menos que el espacio fundamental que todo lo llena y sobre el cual se crea nuestro universo y otros universos. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente: cómo se generan esas frecuencias. Entonces, si un electrón lo imaginamos como una esfera que tiene masa, tiene diámetro y tiene spin. Recuerda que el spin es cuando ellos giran sobre sí mismo. Y nosotros adujimos que el electrón es producido por una frecuencia del espacio a través de unas ondas que se mueven de alguna manera en un circuito cerrado. Se llaman ondas estacionarias. Cambiando la frecuencia de estas ondas, cambia la naturaleza de lo que está formando. Puede ser un electrón, puede ser un protón, puede ser un neutrón o una partícula priónica. Una partícula priónica es una partícula que forman los electrones, los protones y los neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, basta cambiar la frecuencia de estas ondas, que son estacionarias, para que la naturaleza misma de esa materia cambie. Bien, el problema es que para generar esas ondas necesitamos un aparato que está hecho también de la misma materia de partículas, que genere ondas que tengan una frecuencia más alta que las partículas de la cual está formado dicho aparato. Nuestra tecnología como tal usa unos aparaticos que se llaman magnetrones, que son las que emiten las ondas electromagnéticas en los radares. Es como lo más avanzado que se dispone en la actualidad. Se usan para detectar aviones, para detectar otros cuerpos a larga distancia. Se usa en los hornos microondas para generar microondas y producir calor. Bueno, esas cosas. Entonces, las frecuencias se manejan, se llaman ondas milimétricas. Pero es que un milímetro es muy grande. Aquí estamos hablando a nivel atómico, a nivel cuántico, del tamaño de un electrón. Entonces, ese tipo de aparatos no sirve para generar ese tipo de ondas. Resulta y sucede que la naturaleza nos brinda esa posibilidad con los cristales. Los cristales tienen la opción, digamos que este es un cristal de cuarzo, tienen la opción de que cuando se le aplica un voltaje con una frecuencia baja, se obtiene de salida una frecuencia mayor. O sea que los cristales funcionan como un multiplicador de frecuencias. ¿Y hasta dónde se pueden multiplicar las frecuencias? Hasta infinito. Y esa es la clave fundamental. Eso ya lo descubrieron muchas civilizaciones de nuestra galaxia y posiblemente de otras galaxias, que les permite hacer ese salto hiperespacial de un punto A a un punto B sin recorrer la distancia. ¿Cómo se hace? Bueno, digamos que aquí tenemos una nave. La nave forma una realidad que nosotros llamamos. Esa realidad se compone de unas frecuencias específicas que ocupan posición, tiempo y espacio. ¿Listo? El espacio mismo es energía. El espacio mismo. O sea que el vacío como tal no existe. Y tiene en su totalidad un potencial de frecuencias, un potencial mayor. Yo necesito llevar las frecuencias del espacio, tiempo y materia que forma esto a un punto B que está a una distancia determinada. Pero ese punto B es un espacio vacío y tiene un potencial menor, porque aquí la nave no está. Para hacer eso,
Yo necesito recrear el potencial que está aquí, dentro de la nave, que eso ya lo vimos en el video anterior. Dentro y por fuera de la nave. Una vez que se genera ese potencial, el potencial de aquí, de alguna manera, baja en comparación con el potencial que aparece aquí. Es increíble. Es decir, estoy creando un potencial cuántico mayor de la misma nave aquí, desde acá, sin necesidad de desplazarme. Cuando eso se logra, la nave desaparece en este punto y aparece aquí, como por arte de magia. Por tanto, la distancia es una forma de energía, no existe como tal en una física avanzada. Entonces, para nosotros la distancia, pues sí, nosotros entendemos que es distancia, la recorremos, todo el mundo sabe que es distancia. Pero en la luz de una física avanzada, la distancia simplemente es una forma de energía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es que se requiere un potencial más grande que el que tenemos aquí, en este punto B, con la misma frecuencia de la nave. La misma frecuencia de la nave. Recuerden que una onda tiene varias cositas, varios componentes. Está la frecuencia y la longitud de onda. Bueno, la longitud de onda es esta. Es entre cresta y cresta. Pero también tenemos algo muy especial. Se llama amplitud. ¿Sí? ¿Qué tan alto es la cresta? Esa es la amplitud. Esa amplitud, en términos físicos, para que lo entendamos, es energía. Entonces a una onda se le puede imprimir, aparte de la frecuencia, más energía. Entonces lo que sucede acá, tenemos un potencial de frecuencias, pero necesitamos que el potencial sea mayor aquí. Entonces tomamos las coordenadas de este punto B, le inyectamos un potencial mayor y se genera la diferencia. Automáticamente nuestra nave desaparece y aparece aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, la frecuencia de la nave modula, ojo lo que estoy diciendo, modula la frecuencia del espacio que está en el punto B. Voy a hacer de una manera más clara posible. Cuando ustedes toman un micrófono, dentro del micrófono hay una membrana que oscila, ¿sí? Cuando ustedes hablan, las ondas sonoras hacen vibrar esa membrana. Esa membrana está conectada directamente a un electromagneto, o en los micrófonos más modernos, a un cristal, como este. Cuando ese cristal oscila, genera por piezoelectricidad una señal eléctrica variable, de acuerdo a la frecuencia incidente. En este caso estamos hablando de que la señal que sale del cristal va a ser igual a la señal incidente, o la señal que sale del electromagneto que sale en el micrófono es igual a la señal incidente. Y esa señal se amplifica a través de un circuito de transistores, se amplifica. Entonces, la señal de corriente que llega al parlante está ahí, es una señal grande, pero es modulada por nuestra voz a través del micrófono. Algo parecido ocurre aquí. La señal que está en el punto B va a ser modulada por las frecuencias que forma cada átomo, cada espacio, cada punto y cada tiempo de la nave misma. Esta nave modula de alguna manera la frecuencia que forma este espacio. La nave modula la frecuencia que forma este espacio. Se inyecta energía y el potencial que inicialmente es mayor se vuelve menor en comparación con el que está aquí. Y la nave desaparece y aparece aquí. Recuerda que esto no se hace aquí, sino que se hace directamente en la misma nave. Esa es la magia de la teletransportación. ¿Cómo se logra eso? Pues bien, hay unos aparatos que usan esas naves que se llaman resonadores espaciales, resonadores subespaciales o resonadores cuánticos. Cualquiera de esos tres títulos es bienvenido. Ellos tienen sus propios nombres, pero son resonadores de cristal. Recuerden que los cristales es la única pieza en el universo que puede generar frecuencias infinitas, nada más. Entonces, los cristales lo que hacen es que emiten ondas de una frecuencia muy alta, más allá de la constitución de la materia. Cuando digo más allá de la constitución de la materia, son frecuencias que van más allá del espacio, entra en el subespacio, ¿sí? Es como la base del universo mismo.
estas frecuencias inciden, manda como un pulso. Ese pulso incide sobre los átomos y las cosas que componen la nave, adentro y a su alrededor. Manda un pulso. Hay una característica muy curiosa, ese pulso viaja a la velocidad de la luz, como debe ser, como debe esperarse, porque la naturaleza de esa onda se compone de un campo eléctrico, o lo que estoy diciendo, de un campo eléctrico. Tiene una frecuencia modulada por ese resonador que es un cristal especial. Es una máquina compleja, simplemente que lo simplifico de una manera simple. Cristal. Es un cristal porque la fuente original del aparato es un cristal. Alrededor hay unos aparatos que obviamente de eso sí no tengo detalles. Pero ese cristal tiene la capacidad de vibrar a las frecuencias naturales que conforman el espacio-tiempo del universo. ¿Qué pasa cuando el cristal emite el pulso? Que los átomos que están alrededor y toda la materia, cuando son sacudidos por ese pulso, emiten el pulso en respuesta, acción y reacción. Es como cuando ustedes empujan un resorte. El resorte te devuelve el empuje, acción y reacción. Cuando estos átomos emiten la respuesta, lo hacen en su frecuencia natural, no en la frecuencia incidente. Eso es fundamental. Digamos que hay un viento que choca contra un edificio. El edificio va a responder en su frecuencia natural, aunque la frecuencia del viento sea diferente a la del edificio. Cuando la frecuencia del viento es igual a la frecuencia natural del edificio, hay un fenómeno que pasa que se llama resonancia. Y la resonancia es lo peor que le puede pasar a una estructura, como un edificio o un puente, simplemente se caen. Como pasó con el puente de Tacoma, que pueden investigar en internet. Hay un video sobre ese puente de Tacoma, en Estados Unidos, un puente colgante muy grande, que el viento que rozaba ese puente lo hacía con una frecuencia que coincidió con la frecuencia natural del puente. Entonces, el cristal emite una onda que no corresponde a la frecuencia natural de los átomos y de las subpartículas que constituyen la nave y todo lo que lleva. Las partículas reaccionan en su frecuencia natural. Este resonador entonces detecta esas señales, las detecta y las guarda. Porque esas señales es la información de este potencial que está aquí, que se llama nave. Todos los cuerpos tienen un potencial de frecuencias único. Cada átomo en el espacio tiene un potencial de frecuencias único. Puedo tener dos partículas iguales, pero como los espacios son diferentes, sus potenciales de frecuencias van a ser distintas. Entonces, reúne esa información. Ahora necesitamos la información de este espacio B. Ese espacio B, la información la tiene que tener la nave en sus memorias cuánticas. Ahora, me van a preguntar, ¿y dónde se guarda esa información? La respuesta es obvia, en un cristal. En la actualidad se está trabajando con cristales de cuarzo y otros tipos de cristales para guardar información de los computadores. Ya hay memorias que traen con cristales. Todavía no están en el mercado. Existen memorias de estado sólido que tratan de emular a los cristales de cuarzo. Pero para que tengan una idea, un cristal de cuarzo del tamaño del dedo meñique puede guardar toda la información de todo el internet de ese tamaño, es esa memoria. Simplemente que todavía no ha salido a la luz, pero están trabajando con fotones. Los fotones son emitidos por un rayo láser que dejan una huella interna dentro del cristal. Y cuando se lee, esa información resulta ser tan densa que es posible guardar muchísima información en un espacio muy pequeñito. Sobre eso está trabajando. Pero en este caso, esto es algo mucho más avanzado, eso es a escala cuántica. Los cristales guardan esta información en un nivel colosal. De posición, espacio, tiempo y lugar. Es decir, guardan todo lo que tiene que ver con la frecuencia. Entonces, tienen en su memoria la frecuencia del espacio B donde tiene que llegar. Emula esa frecuencia de ese espacio, es decir, empieza a resonar. Pero esa resonancia va a ser modulada por la realidad del objeto, que a su vez ya tiene la información del cristal a través de frecuencias. Cada cuerpo tiene su información en frecuencias. Entonces, este cristal tiene información de esto
y usa eso para modular la frecuencia del espacio al que va a llegar. Una vez que se logra ese proceso, el potencial de aquí se vuelve menor a medida que se inyecta energía y el potencial aumenta. Listo, entonces es lo que sucede. Cuando el potencial de aquí disminuye, el potencial aquí aumenta y la nave simplemente desaparece y aparece acá sin recorrer esta distancia. Sencillo, ¿cierto? Ahora, imaginamos que ese es el volcán Popocatépetl. El volcán Popocatépetl es un volcán muy especial, porque es un volcán que no es un cono totalmente formado, o sea, tiene pues un filo, una cordillera, y en la cordillera está el volcán. El volcán Popocatépetl está justamente sobre una cordillera. Las cordilleras tienen algo especial, que es que el cuello donde fluye el magma es relativamente pequeño en comparación con la montaña y no cambia de lugar y nunca es vertical, siempre es desviado. Esos canales donde va el flujo de magma inicialmente es vertical, pero después ellos giran hacia un lado de la montaña. La razón es la formación del volcán. Son volcanes que llaman derrumbo, así se llaman. El volcán Popocatépetl es producido por corrimiento de fallas tectónicas. Entonces, cuando se pegan las fallas cambian con el tiempo. Entonces, esta parte que lleva el magma también cambia. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que deja un espacio a través de un pliegue de rocas que se llaman sinclinales. Y los sinclinales tienen la propiedad de que quedan muchos espacios grandes entre la roca, apto para construir bases del tamaño de ciudades dentro del volcán. Entonces, uno creería, es que la nave llega, entra por el cráter, ¿a dónde va? No sabemos. No, no pasa eso. Paralelo al flujo de lava, que automáticamente se desvía hacia un lado, se generan unas cavidades muy grandes que no son tocadas por el lava y nunca van a ser tocadas. Porque a medida que pasa el tiempo, esos flujos esos canales de flujo van a seguir siendo desviados hacia el lado contrario donde están esos inclinales. Es algo interesante que tienen estos volcanes. Y la pregunta es, ¿y por qué se eligen esos volcanes como bases extraterrestres? Por la sencilla razón de que los humanos, nosotros, no tenemos intenciones para nada de perforar la montaña de un volcán activo, como es el Popocatépetl. Entonces, de alguna manera son bases muy seguras. Alguien me podría decir, ¿y por qué entonces, si manejan la tecnología de frecuencias y de los resonadores cuánticos, por qué la nave no viene más bien desde su planeta, desaparece allá y aparece aquí en la base sin necesidad de hacer esta distancia, y desaparecer aquí en el cráter del volcán y desaparecer y aparecer acá? ¿Qué es lo que pasa realmente? La nave llega justamente muy cerca del cráter, desaparece y no la volvemos a ver. ¿Dónde aparece? Dentro de la montaña, dentro de una base oculta. Entonces, y la otra pregunta, ¿y la temperatura aquí no es alta? Teniendo en cuenta el gradiente geotérmico. El gradiente geotérmico es que por cada kilómetro de profundidad sobre el nivel del mar, la temperatura aumenta entre 25 y 30 grados por cada kilómetro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es una situación muy curiosa, porque el Popocatépetl está por encima del nivel del mar. Está muy por encima. Entonces, si tenemos una cavidad muy grande que puede estar, digamos, a 2 kilómetros de profundidad, las temperaturas no van a ser tan altas. Porque primero esas cavernas o esas bases están muy lejos del flujo piroclástico o el flujo de magma que surge por esos canales de lava. Alrededor de un canal de lava como estos se forma una estructura muy especial. Esa estructura es muy maciza, es una estructura hecha de magma solidificado y se llama cono de escorias. Alrededor de ese cono de escorias se forman pues canales de lava, que los canales sí son famosos porque son cuevas muy profundas, pero más allá en la profundidad se forman los sinclinales, que es el repliegue de estas rocas que pueden formar
cuevas del tamaño de ciudades, o sea, cuevas kilométricas. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Que si la nave se viene desde allá, desde el planeta, de donde venga, desaparece allá, intenta aparecer aquí con las coordenadas, va a aparecer en cualquier parte menos en la base. ¿Cuál es la razón? Que nuestro planeta se está moviendo en el espacio y ese movimiento cambia la frecuencia, no es la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, no es posible que yo me venga de Marte y aterrice justamente en esta base porque la sola toma de decisión, es decir, el tiempo que se tarda en tomar la decisión de que la nave desaparezca acá e intenta aparecer acá, la Tierra se ha movido, la frecuencia ha cambiado y por tanto la nave no va a llegar a ese punto. Cuando las coordenadas cambian en el tiempo. Entonces, ¿qué se hace? La nave viaja de una estrella al Sol, a una parte de nuestro sistema solar que es muy grande y que puede de alguna manera aceptar márgenes de tolerancia de error, de desplazamiento. Esos márgenes pueden ser de millones de kilómetros, no son pequeños. Las naves nuevamente ingresan a la atmósfera, se acercan al volcán en modo seguro. Recuerde que el modo seguro es que alrededor de ellas hay un halo de luz, que en realidad es plasma de alta frecuencia. Que ya los expliqué en los videos anteriores. Llega aquí. Cuando llega aquí aparece una comunicación, ojo, radial, ni siquiera súper avanzada. Es una comunicación electromagnética de información de coordenadas. No usa la comunicación hiperespacial. Ese es un tema que vamos a hablar pronto. No usa la comunicación hiperespacial, sino que usa una transmisión a la velocidad de la luz de ondas electromagnéticas. ¿Qué hacen esas ondas? Le dan simplemente la información. Entonces, llega la nave acá justamente en esa posición, muy cerca al volcán, muy cerca al cráter. De acá se emite una señal a través de estos resonadores subespaciales. Este resonador lo que hace es que toma la información real de la base. La información atraviesa la montaña porque son ondas más pequeñas que las de un electrón. Puede atravesar lo que sea. Llega a la nave, recibe la información, desaparece aquí y aparece aquí. Sin ningún problema. No importa la posición, si es vertical, aquí siempre va a aparecer de manera horizontal. Siempre. Ah, pero ¿y por qué no lo hacemos más distante? Porque la señal, a medida que avanza con el tiempo, es decir, cuando esta señal que avanza a la velocidad de la luz, primero pierde intensidad y segundo se genera un problema grande que se llama tiempo. Porque recuerde que la velocidad es finita, viaja a la velocidad de la luz. Un nanosegundo puede significar para el desplazamiento de la nave del punto de este puntico a la base, puede correrse 3, 4, 5 metros, un nanosegundo. Entonces, esos márgenes de errores no son admisibles para una nave introducirse a una base. Porque si falla en el desplazamiento, en la posición, simplemente el sistema no va a aceptar el potencial y lo devuelve. Es decir, la nave no puede insertarse dentro de la nave. Eso lo contesta esta otra pregunta que también me han hecho. O sea que una nave puede desaparecer y aparecer dentro de una montaña por error. La respuesta es no. Porque la montaña tiene una frecuencia diferente a la que tiene la nave. Entonces simplemente no permite el salto. Para permitir el salto aquí tiene que haber vacío. No puede haber mucho aire para que la nave pueda hacer el salto. Pero importante las coordenadas. Las coordenadas cambian si la nave se aleja mucho. Entonces la nave de alguna manera tiene que estar relativamente cerca de la base para que la diferencia de posición sea solamente de centímetros. Por esa razón una nave no puede saltar, digamos, de Marte a esta base subterránea porque la Tierra se mueve. El tiempo que tarda una persona o un ser, lo que sea, en oprimir un botón para tomar esa decisión, así sea de 2 segundos, la Tierra se ha movido una distancia considerable. La posición ha cambiado y la frecuencia también. Por eso no es posible hacer el salto de manera quirúrgica.
La otra pregunta, ¿cómo hace la nave entonces para conocer las frecuencias de un punto lejano B si nunca ha llegado ahí? Porque se supone que yo para conocer las frecuencias del punto B y llegar allá es porque previamente yo estuve ahí. Pero digamos que la nave va a viajar a una estrella desconocida y el lugar alrededor de esa estrella no lo conocemos, no conocemos su frecuencia. ¿Cómo hace? Pues esa información no me la dieron. Porque hace parte como de lo más avanzado que tienen ellos. Es como una ficha que tienen bajo la manga. Pero me hicieron dar una pista, así por encimita. Parece ser que esas coordenadas lo hacen con una interacción mental entre los seres de la nave y el espacio donde desean visitar, que no conocen. Una interacción mental. Parece ser que el ser humano el ser humano no, el ser, pues un ser inteligente, tiene la capacidad de expandir la conciencia y ver más allá del espacio y el tiempo. Pero ese es un tema que no tocaron, tampoco lo ampliaron, y es un tema que entra pues como en una incógnita. Sí es interesante saber cómo conocer la frecuencia de un lugar que está muy distante para que la nave pueda hacer el salto. O sea, que la nave no puede inicialmente, con lo que les estoy diciendo, hacer un salto en un lugar que no conoce. Tienen que ir allá, conocer la frecuencia de la zona, que cambie, porque el espacio está cambiando, y hacer el salto. Entonces, de esa manera es que hacen los saltos. Ahora, el comunicador hiperespacial o el comunicador cuántico también usa ese fenómeno. Son cristales. Y la comunicación es en tiempo real. No importa los años luz que se encuentren. Porque no usa ondas electromagnéticas, usa potencial de frecuencias. Pero esta vez de señales. Esta vez no se está enviando materia, sino que se está enviando señales.